Bueno, bienvenidos a la clase de Ética y Cultura Política de esta semana. Esta semana vamos a hablar un poco de lo que es la ley, las normas, la constitución política. Vamos a analizar un poquito lo que es ese tema, y lo más importante es que ustedes estén claros en que es fundamental que todos nosotros estemos claros en que existe un documento que es la norma máxima en cualquier país, en cualquier nación que se considere democrática, y en este caso estamos hablando de la Constitución Política de la República de Colombia, que es la que vamos a trabajar el día de hoy de una manera pues no tan amplia, pero ustedes van a tener en sus manos la posibilidad de analizar con detalle cuáles son los derechos y los deberes que consagra lo que llaman la Carta Magna para todos nosotros los que vivimos en Colombia, o los ciudadanos que hacemos vida común en Colombia. Bueno, en un principio tenemos que estar claros que existen las normas, lo que es una serie de reglamentaciones, la ley, y vamos a hablar un poco de lo que es una constitución. La norma básicamente lo que nos dice que es un mandato o es una regla que se tiene que cumplir, que tiene como objeto dirigir el comportamiento de nosotros en sociedad. La norma jurídica simplemente confiere derechos e impone deberes a los individuos que viven en esa sociedad. Todos nosotros estamos claros en que debemos cumplir con una serie de deberes, y estos deberes son obligaciones que tenemos para con nosotros mismos y para con aquellos que conviven con nosotros en un determinado grupo social, en una comunidad, y hasta al interior del hogar, dentro de la familia, se deben cumplir esos deberes. Nos damos cuenta de que toda norma debe respetarse, porque los individuos tenemos la obligación de respetar de manera obligatoria las normas y las leyes que se establecen dentro del estamento jurídico del país donde nosotros hacemos vida. Hay una máxima legal que dice que el desconocimiento de una norma no excusa de su cumplimiento. Quiere decir que si nosotros cometemos una irregularidad y eso está normatizado, es decir, existe una ley, una norma, un reglamento que dice que nosotros no podemos hacer tal o determinada cosa, pues nosotros no podemos alegar en nuestra defensa que no conocíamos la norma. Básicamente, que nos van a decir: qué pena, pero el desconocimiento de la norma no excusa de su cumplimiento. Usted tiene que cumplir con la norma, tiene que respetar la ley y debe tener un comportamiento respetuoso ante los demás y ante usted mismo como persona que vive en una determinada sociedad. La ley es básicamente, vamos nuevamente, una regla o norma. Básicamente las leyes nacen desde la legislación de un grupo de personas que buscan que a través de esa ley, a través de esa norma, se cumpla una serie de requisitos que nos permitan a nosotros vivir de manera adecuada en sociedad. Las leyes pueden ser de diferentes ámbitos, pueden ser leyes para la convivencia, pueden ser leyes para lo laboral, pueden ser leyes relacionadas con comportamientos, en este caso, que violen principios básicos de vida, en este caso las leyes que están relacionadas con toda la parte penal. Pueden haber leyes comerciales. Ya nos vamos a dar cuenta más adelante que hay una pirámide que nos especifica a nosotros cuál es el estamento de cada una de esas leyes o cómo están ubicadas en la jerarquía. Las leyes por lo general son relaciones que nos permiten a nosotros vivir en sociedad, establecer una serie de parámetros para poder relacionarnos. La gente debe estar clara que debe cumplir con esas leyes, con esas normatividades, para que no se presenten conflictos. Recuerden que en clases anteriores hemos hablado de lo que es el conflicto, lo que es la guerra, lo que son las dificultades que se pueden presentar tanto a nivel interno en un hogar como a nivel externo, cuando hablamos de los conflictos que se generan desde lo político, desde lo militar, desde lo social. Entonces las leyes simplemente son reglas o normas y son una constante invariable de las cosas. Nace de una causa primera. ¿Qué puede ser esta causa primera? Regular un comportamiento, regular una acción dentro de la sociedad.
Bien, y llegamos a lo que es una constitución. Entonces fíjense que una constitución nos habla de algo que forma, compone, funda, erige, y la constitución política, que es de la que estamos hablando, lo que nos hace a nosotros es simplemente conformarnos como Estado, como nación, y nos dicen cuáles son los comportamientos básicos, fundamentales, de acuerdo a tratados internacionales, ya vamos a ver algo de eso, que debemos respetar y cumplir para poder nuevamente vivir de manera adecuada dentro de la sociedad, o en este caso dentro del Estado colombiano. El Estado lo conforman las personas, sus habitantes y los recursos que forman parte de él. La Constitución es la esencia de algo que lo constituye como es y lo diferencia de otras cosas. Nuestra Constitución, la Constitución política colombiana, simplemente nos diferencia de otras naciones. Nos pone a nosotros en un contexto político, social, económico, cultural, reglamentario, de cómo está conformado nuestro Estado, que a pesar de que nos parecemos en la conformación política a muchos otros estados, nosotros tenemos unas características que hacen que nuestra Constitución sea distinta y única con respecto a constituciones como por ejemplo la Constitución de Ecuador, la Constitución de Brasil, la misma Constitución norteamericana, o simplemente nos hace ver distintos y nos dice cómo debemos comportarnos y cómo está conformado nuestro Estado y cómo está conformado nuestro país. Ya lo vamos a ver más adelante porque la Constitución es muy compleja, es muy amplia, y pues simplemente en esta clase no podemos tratar todos los temas, pero vamos a tratar los básicos y los fundamentales. Vean, es un conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de derecho. Esta palabra Estado de Derecho es fundamental. El Estado de Derecho es que todos debemos cumplir con la norma, con la ley, con los reglamentos que ya están establecidos. Habla de que el Estado está delimitado a través de una serie de instituciones. En la Constitución nosotros también vamos a conseguir cómo está conformado el Estado, cuáles son los poderes básicos que conforman dicho Estado. Por ejemplo, en Colombia tenemos un poder ejecutivo que está presidido por el presidente de la República. Tenemos un poder legislativo que está conformado por el Senado, por las cámaras que componen el Senado, los representantes que nosotros elegimos a través de procesos de votación. Y tenemos también un poder judicial. Este poder judicial es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley desde todo punto de vista y desde todos los ámbitos. Fíjense bien, son tres instituciones del Estado que son básicas, y por supuesto el Estado también está conformado por otras organizaciones. Tenemos la Procuraduría, la Contraloría, tenemos la Defensoría, tenemos el poder electoral, o tenemos el poder que se encarga de todo lo que se relaciona con las elecciones, y nosotros vamos a darnos cuenta que también existen gobernadores, alcaldes y una serie de funcionarios que están establecidos dentro de la Constitución política, que deben llevar a cabo todas las obligaciones que establece no solo la Constitución, sino las leyes, los reglamentos, los decretos y todo lo que surja desde los poderes legislativos, tanto locales como regionales como nacionales. Ahora bien, ¿qué es el Estado de Derecho? Esta palabra es compleja, esta definición de Estado de Derecho es muy compleja, y fíjense que el secretario de la ONU la define como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. Como este concepto es tan amplio, vamos a verlo en algunos detalles. Primero habla del principio de gobernanza. Fíjense que cuando comenzamos a analizarlo, dice que es un principio de gobernanza. Quiere decir que es un principio que rige la forma en que se gobierna
la forma en que se maneja el gobierno de una determinada nación. Gobernar implica una responsabilidad administrativa, que es tomar todos los recursos que existen en el Estado, tomar esas normas y aplicarlas de manera que todo funcione positivamente para todas las personas que integran el grupo social. Principio de gobernanza. Todos estamos dentro de un gobierno, de un Estado que debe procurar lo mejor para cada uno de los ciudadanos que lo integran. Habla de que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes. Esas leyes no son ni para uno ni para otro. Las leyes deben procurar que todos tengamos la misma igualdad frente a la norma, frente a la ley. Fíjense que aquí es donde muchas veces nosotros como ciudadanos, y algunas veces nos damos cuenta cuando vemos los medios de comunicación, no nos sentimos al mismo nivel de igualdad ante la ley. Una cosa es la igualdad vista de que todos tenemos que ser iguales per se, lo cual es imposible porque cada uno de nosotros es una persona completamente distinta, con intereses, gustos, necesidades, con una historia de vida completamente diferente a la de otro, pero sí que la ley y la norma sean iguales y se apliquen de manera equitativa, de manera digamos clara y plana frente a los demás. Si una persona del Estado comete un delito, pues debe ser juzgada como sería juzgada cualquier persona o ciudadano que viva en la República. Entonces el Estado, las empresas, tanto públicas como privadas, deben estar sometidas a las leyes, al respeto y cumplimiento de las mismas y por supuesto a la protección básica de sus derechos fundamentales. Las normas se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. Esto quiere decir que no debe haber un sesgo. Yo no puedo juzgar a una persona y decir esta persona tiene más derechos y privilegios porque tiene dinero, porque tiene recursos, porque forma parte de un aparato del Estado o porque simplemente tiene unos privilegios. Dentro del marco del Estado de Derecho, los privilegios se acaban cuando la persona comete una irregularidad y debe ser juzgada. Por tanto, las normas se deben hacer cumplir por igual y se aplican con independencia, es decir, los poderes deben ser completamente independientes, en este caso el poder judicial, a la hora de aplicar la norma o de aplicar la ley. Dice que dichas normas deben ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos. Ninguna constitución puede estar por encima de los derechos básicos y fundamentales, de los derechos humanos. No podemos establecer normativas internas que violen lo que ya está establecido dentro de los principios de los derechos humanos. Más adelante van a tener la posibilidad de conseguir unos vínculos que los van a llevar a conocer un poco más cuáles son esos derechos básicos y fundamentales que están establecidos por la Organización de Naciones Unidas. Pero ninguna norma puede estar por encima de los tratados internacionales y en este caso ninguna constitución puede estar por encima de los derechos humanos básicos y fundamentales. Las normas exigen que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley y separación de poderes. ¿A qué se refiere esto? Ningún Estado puede estar conformado por una sola persona que se tome para sí el control sobre los demás poderes. Cuando llegamos a estas situaciones donde una sola persona se ha tomado para sí el control sobre todos los demás poderes, en este caso el legislativo, el judicial, el poder electoral, la Contraloría, la Procuraduría, donde esa sola persona, ese supuesto líder, se ha tomado el poder y ha conformado un Estado donde las personas no tienen la posibilidad de enfrentarlo a él cuando comete arbitrariedades contra la ley, estamos hablando de una dictadura. Aquí lo que nos dice es que todas las personas, desde el presidente hasta el ciudadano más modesto y más humilde, tienen que ser iguales ante la ley y que debe existir dentro de todo Estado, dentro de toda nación, una separación clara de poderes. ¿Para qué? Para que exista un equilibrio, para que nadie pueda ponerse por encima del otro. Dice que dichas normas deben permitir participar en la decisión
que se lleve a cabo, es decir, por eso es que hablamos de procesos de votación, habla de la legalidad, de no arbitrariedad, que no se puede aplicar una norma a una persona y no aplicársela a otra porque hay un privilegio, porque hay un supuesto derecho adquirido. No, la legalidad y la arbitrariedad y la no arbitrariedad son básicas, y debe haber una transparencia en el proceso legal, tanto durante el proceso de juicio como en la toma de decisiones. Si vamos a un ejemplo extremo, en la época de los nazis, en la Alemania nazi, los jueces decidían, pero decidían de acuerdo a lo que decían los otros poderes. En este caso, no se tomaba una decisión judicial justa, sino que se tomaba en cuenta que había un individuo, que en este caso era Adolfo Hitler, que había establecido normas que eran poco transparentes y no permitían que las personas pudieran defenderse. Por ejemplo, las personas que tenían alguna relación comercial con judíos, pues automáticamente eran condenadas a los campos de concentración, eran condenadas a prisión, porque básicamente el pueblo judío o los ciudadanos alemanes judíos no existían, no tenían ningún tipo de derecho. Cuando vemos este tipo de situaciones arbitrarias es cuando descubrimos que no se está llegando a un estado real de derecho. Una sola persona se ha abrogado para sí todos los poderes: el poder legislativo, el poder judicial, los poderes básicos de control, de manejo de las elecciones, y en este caso estamos hablando de dictaduras. Estamos hablando de lugares donde no se respetan los derechos de los demás, donde hay una casta privilegiada que es la que decide sobre la vida de todos los demás ciudadanos. Ahora vamos a ver, aquí hay una estructura normativa en Colombia. Fíjense bien que en primer lugar hablamos de los tratados internacionales. ¿Qué son estos tratados? Son aquellos acuerdos a través de los cuales el Estado colombiano, con sus representantes en la ONU y en otros organismos internacionales, llegan a unos acuerdos, a unas normativas que deben estar siempre relacionadas con el respeto a los derechos humanos. Vemos que debajo de esos tratados internacionales está la Constitución Política de Colombia. Luego más abajo conseguimos que están las leyes, luego vemos los decretos, los actos de otras autoridades, dependiendo en este caso de gobernaciones, alcaldías, entes jurídicos que son independientes para también dictarse ciertas normas y ciertas reglamentaciones. Hablamos también aquí abajo, van bajando hacia actos ordinarios de gobernadores y alcaldes, todo lo que tiene que ver con actos y demás autoridades de los departamentos, dependiendo de la jerarquía. Hablamos de actos ordinarios de los alcaldes, y al final pues llegamos también a demás autoridades municipales según la jerarquía. Fíjense bien que es una pirámide que nos dice que desde los tratados internacionales hasta el acto más sencillo que se lleva a cabo en una alcaldía o en una dependencia municipal, todos tienen que estar basados en el respeto a los tratados internacionales. Una norma de un alcalde no puede violentar los derechos humanos porque está por debajo del tratado internacional y la constitución política. Un decreto o algo que se ejecute durante un determinado proceso o situación tiene que estar apegado a la ley, a la norma. Hoy podemos analizarlo desde el punto de vista de lo que está sucediendo con el caso de las cuarentenas que se están considerando en este caso obligatorias, y nos damos cuenta que tienen que permitir un respiro desde los derechos humanos para que las personas de una u otra forma, pese a estar restringidas a estar en sus hogares, puedan desplazarse a hacer algunas actividades básicas. Entonces los derechos humanos, sí, en estos casos y de acuerdo a las situaciones de emergencia, pueden ser no restringidos, pero sí normalizados y reglamentados para que las personas cumplan con una serie de obligaciones que en este caso son por el propio bien de esa persona y también de la sociedad que ella conforma. Tratados internacionales, entonces vamos a referirnos al más importante de todos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este vínculo que ustedes ven acá, que lo van a tener cuando ustedes reciban el documento en formato PDF, ustedes pueden buscar cada uno de esos derechos humanos, lo van a leer, los van a analizar y los van a relacionar con nuestra Constitución.
pero los tratados internacionales que nosotros manejamos como nación están relacionados con todos aquellos acuerdos que se llevan a cabo dentro de las Naciones Unidas. Colombia, por ser un estado de derecho, un estado democrático, como lo establece su constitución, pues está afiliada como parte de las Naciones Unidas, como uno de los países que tiene responsabilidades y obligaciones frente al resto del mundo, tratándose del respeto a los derechos humanos. En este vínculo que ustedes pueden ver acá, podemos nosotros ver cómo se leen los derechos humanos, y lo hacen diferentes figuras públicas. Vamos a tener la oportunidad de conocerlos, detallarlos y estar muy conscientes y muy claros en que existen estos derechos y que estos derechos son parte fundamental de la redacción de cualquier constitución política. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de la ONU y tenemos que respetar la normatividad establecida por ella. Y por supuesto, ahora sí llegamos a nuestra constitución política, que en este video, que también les comparto en el material que van a recibir en sus correos y a través de WhatsApp, ustedes pueden consultar, ver este video y ver cómo se llegó a la conformación de la constitución política del año 1991, cuáles fueron los detonantes, las causas que llevaron a que la constitución del año 1986 fuera modificada, fuera cambiada por completo y se redactara un nuevo documento formativo del Estado, que es el que conocemos como la Constitución Política del año 1991, que también por supuesto lo van a tener tanto en sus correos como en los vínculos que les estoy compartiendo dentro del material que van a recibir vía WhatsApp o vía correo electrónico. La Constitución Política de Colombia es importante, es fundamental, es necesario que ustedes la conozcan, forma parte de cualquier normativa legal, desde lo comercial, lo penal, lo social, lo administrativo, y nosotros tenemos que estar claros que todas las leyes y normas, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, están suscritas y apoyadas por la Constitución Política. Fíjense bien, aquí está nuestra Constitución en su preámbulo y dice que en ejercicio de su poder soberano, es decir, del poder que se le otorgó a una serie de constitucionalistas y representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios. Fíjense que hay un componente relacionado con la parte espiritual y con el fin de fortalecer la unidad de la nación, buscando que la nación sea un componente unido, fuerte, firme, y asegurar a sus integrantes la vida. Hablamos de un derecho fundamental, la convivencia, el respeto a los derechos de los demás, el trabajo, el derecho a obtener a través del trabajo los beneficios que nos corresponden, la justicia, ¿sí?, el respeto a la ley y a la norma, la igualdad ante esa norma y ante esa ley, el conocimiento, la posibilidad de formarnos, de tener la facultad de poder adquirir conocimientos tanto de formación básica como universitaria y de todo tipo, la libertad, el derecho que tenemos nosotros a desplazarnos, a pensar de una manera distinta, a tener un componente básico de libertad, una libertad que a veces está restringida por la ley, pero precisamente para buscar la convivencia, y por supuesto la paz como una parte fundamental de esto, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que está basado en la posibilidad de elecciones que garantice un orden político, fíjense, político desde la conformación de los poderes básicos del Estado, económico, libertad económica, respeto a esa libertad económica, y social, justo, social, es decir, estamos integrados todos los ciudadanos que formamos parte del pueblo o del Estado colombiano, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Por eso es que también la Constitución Política de Colombia busca una integración y una comunicación clara del Estado con las demás naciones que conforman, en este caso, América Latina, Estados Unidos, en este caso América del Norte, y todos los países del mundo. Estamos hablando de los 5 continentes y una relación que tiene que ser positiva entre todos. Decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia.
Fíjense que nada más el preámbulo se presta a muchos análisis, y esto simplemente es porque toda constitución lo que nos está dando es un marco legal de conformación del Estado, y por tanto, aunque parece algo muy sencillo en palabras, es muy complejo desde el análisis. Vamos a ver el artículo número 1. Dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Estados Unidos es un país que está conformado como un Estado federal. Pese a que es una nación integral, cada estado, es decir, por ejemplo, el estado de Washington, el estado de Nueva York, el estado de Arizona, todos esos estados también tienen dentro de su conformación normas que pueden ser distintas unas de otras. Por ejemplo, en el estado de Florida hay pena de muerte, pero en otro estado, digamos que en el estado de Washington no la hay. Esto implica que los estados en Estados Unidos, como es un estado federal, ellos pueden tomar decisiones más allá de lo que son las decisiones que son las que integran el país o la nación. En el caso de Colombia no. En el caso de Colombia todas las normas deben estar coordinadas y apegadas a la constitución política, y ninguna norma en ningún departamento puede ser distinta o puede contrariar los derechos y las obligaciones que ya están establecidas desde la constitución política. Quiere decir que yo no puedo decir que en el departamento de Antioquia se regule y se permita la pena de muerte y en el departamento del Chocó no se haga lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una república unitaria que, a pesar de que está descentralizada, se debe basar en la constitución política y en normas que sean comunes y afines para todos los ciudadanos, y en este caso para cada departamento. Los departamentos no pueden dictar normas que contraríen las normas que son comunes para todos nosotros. Hablamos de que habla de entidades territoriales democráticas, participativas y pluralistas, y se habla del respeto a la dignidad humana, y habla del trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. ¿Y todo para qué? Para que prevalezca el interés general. ¿Y cuál es el interés general? El respeto a la norma, para que como sociedad podamos convivir, para que una persona no sea superior a la otra, pero que sean vistas desde la ley de manera igual, de manera equitativa. El segundo artículo es un poco más complejo y dice que el Estado tiene como fin esencial, entre muchos, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. El Estado es un ente administrativo que nos debe permitir a nosotros vivir en sociedad, y ellos deben cumplir con una serie de obligaciones o de labores que permitan que eso se dé. Entonces, básicamente aquí lo que está diciendo es que el Estado tiene la obligación de a nosotros los ciudadanos prestarnos un servicio, y ese servicio está relacionado con estos puntos: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Habla también de la participación de todos en las decisiones que nos afectan, y esto lo hacemos nosotros a través del Poder Legislativo cuando elegimos representantes a la Cámara o al Senado, que son los que toman decisiones desde la conformación o de la formación de las leyes. Es importante que nosotros nos demos cuenta que la Constitución habla de muchos aspectos. Habla de la parte económica, política, administrativa y cultural de la nación. Dice que debe defender la independencia nacional y mantener la integridad territorial. Esto quiere decir la defensa de nuestras fronteras, impedir que de una u otra forma otro Estado intente atacarnos, violentar nuestra soberanía, tomar parte de lo que corresponde al territorio. Fíjense bien que ahí es donde presta labores muy importantes lo que son las fuerzas militares en la nación. Las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Ya nos vamos a dar cuenta que tenemos muchísimos derechos que están consagrados en la Constitución, y tenemos unos deberes que debemos cumplir y que son muy puntuales. El artículo 3 dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Esto es fundamental entenderlo.
simplemente no hemos dado el paso adelante para asumir esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Nuestro Estado de Derecho, es decir, el que está conformado por los 3 poderes básicos y los demás organismos que lo apoyan y lo conforman, son funcionarios públicos que están a nuestro servicio y son elegidos por nosotros. Nosotros somos los que tenemos la soberanía, aquí lo dice, la soberanía, el mando, el gobierno reside en el pueblo, en los ciudadanos. Nosotros lo ejercemos por medio de representantes en términos que establece este documento, esta Constitución. El presidente es nuestro empleado, los senadores, los representantes a la Cámara son nuestros empleados, los miembros del Poder Judicial son empleados de los ciudadanos colombianos. Es importante que analicemos bien este artículo es fundamental para entender a veces muchas irregularidades, muchas dificultades y muchas problemáticas que se presentan a nivel del Estado colombiano, porque no hemos asumido nuestra responsabilidad desde el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 4 que nos dice que la Constitución es norma de normas, lo que hablábamos de la pirámide de Kelsen. Ninguna ley, reglamento, decreto, digamos, nada que venga por debajo de ella puede estar por encima de ella. No podemos legislar o no pueden legislar los representantes a las cámaras, tanto locales como nacionales como regionales, por encima de la Constitución. Es la norma de normas, es la ley superior. Lo único que está por encima de la Constitución son los tratados internacionales y en este caso los derechos humanos. Y vamos a ver entonces derechos y garantías. Como vemos acá en la Constitución, los derechos y garantías están establecidos desde el artículo número 11 hasta el artículo número 94. Estamos hablando de 83 artículos con sus respectivas aclaraciones y con todo lo que puede ser el análisis de cada uno de ellos. Pero vemos que deberes y obligaciones solo están contenidas en un solo artículo, que es el artículo 95. Entonces, si nosotros vemos acá, los deberes y obligaciones que nosotros debemos cumplir están establecidos en apenas una página. Entonces, los deberes y obligaciones son muy básicos, están conformados por 9 numerales. En este caso, el primero habla de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. El segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Este artículo es fundamental en situaciones de crisis como la que se presenta en este momento con la pandemia del coronavirus 19 o COVID-19. Respetar y apoyar a las autoridades democráticamente y legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad de la nación, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, propender al logro y mantenimiento de la paz, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Y el último, que es el número 9, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Ya nos dimos cuenta que apenas son 9 deberes que debemos cumplir y pues realmente a veces ni siquiera somos responsables ante esos deberes. A veces nos escudamos solo en los derechos, yo tengo derecho, yo voy a ejercer mi derecho, y pocas veces nos damos cuenta de que tenemos unas obligaciones o deberes. Nuestras constituciones, las constituciones políticas de las naciones latinoamericanas son extremadamente garantistas, garantizan absolutamente todo, garantizan desde el nacimiento hasta la muerte de las personas, te garantizan la vida, te garantizan la educación, te garantizan la economía, te garantizan todo, y muy poco es lo que se le exige al ciudadano o se le exige a las autoridades. Fíjense bien que hay derechos y garantías, que son 83 artículos, y deberes y obligaciones, que es apenas un artículo que nos pide a nosotros desde la Constitución Política de Colombia que cumplamos con unas obligaciones determinadas.
Entonces dejamos esto hasta acá. Revisen sus correos, revisen su WhatsApp, ahí van a recibir información importante y cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo esta semana en nuestra clase de ética y cultura política.